a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida una vez más a esta jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial. Hoy ya nos estamos reuniendo para nuestro cuarto y último encuentro de la materia Estudios sobre Violencia de Género. Y antes de dar comienzo a esta clase, desde la Escuela Judicial queremos agradecer al equipo docente, a María Pía, a Alejandra y a Lucía, por el aporte que realizan, ¿sí? Curso tras curso a nuestra institución. Así que aprovecho para saludarles, darles las gracias, darles la bienvenida y decirles buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por tu bienvenida como siempre. Y bueno, este es el último encuentro de este curso. Esta clase la va a estar dando la doctora Alejandra López, que ha trabajado muchísimo, en particular en esta temática, así que bueno, es quien va a estar a cargo de esta última clase. Pero sí les quería recortar, porque siempre son temas de preguntas, que la próxima es en este mismo horario, es el examen final de este curso. Y una vez que ustedes ingresen a realizarlo, cuentan con 30 minutos y automáticamente deben enviarlo dentro del periodo de estos 30 minutos, pero el examen siempre finaliza a las 19 horas. Por ende, quien ingrese con posterioridad a las 18:30 contará con menos tiempo para enviarlo. Y una vez que estén todos los exámenes realizados y finalizado el horario, es que van a recibir automáticamente cuál es la puntuación que han sacado en ese examen. Así que bueno, y la siguiente es el recuperatorio, con la misma modalidad, en el mismo periodo de tiempo, y también lo que van a tener que hacer, tanto en el examen final como en el recuperatorio, son 20 preguntas de una base de 60 cuestionarios. Así que bueno, nada más, eso es lo que les quería explicar. Cualquier consulta la pueden volcar en el foro o acá por el chat vinculado con los temas de clase. Así que Alejandra, te doy la palabra y te escuchamos. Bueno, gracias, María Pía. Perdón. Y lo último que quería decir, agregar, que los aportes en los foros, en cada una de las consignas que hemos subido, la verdad son muy ricos, demuestran un compromiso en esta temática, en su realización, y sí nosotros consideramos, si bien obligatorio, que es un aporte más para el aprendizaje de esta temática. Así que bueno, ahora sí, Ale, te doy la palabra. Gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, yo me voy a mutear, así no interrumpo. Dale, cualquier cosa me avisan. Bueno, sí, también me sumo a las palabras de María Pía. Fue un curso que hizo aportes interesantes. Hoy justo estábamos hablando de eso, así que nada, agradecer porque siempre nos enriquecemos todos y todas con los aportes en el foro. Si bien no aportan, como decía María Pía, a la aprobación o no del examen, la realidad es que hacen que sea mucho más factible el aprendizaje y la incorporación de conocimientos, que a veces son temas que cuestan internalizarlos. Bueno, dicho esto, bueno, no lo sé si lo saludé, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar, como decía bien María Pía, la clase número 4. Acá vamos a abordar temas de diversidad sexual y de género. Esta clase va a completar lo que van a ver o vieron en el paper de forma un poquito más extensa, sobre todo en materia de legislación. Ahí van a encontrar con toda la legislación actual, tanto nacional como internacional, que es muy profusa, es muy dispersa, así que tiene cierta complejidad para que ustedes, unificarla para que ustedes tengan la posibilidad de tener absolutamente todo el material a disposición, ¿no? Desde ya que vamos a contestar obviamente todas las preguntas a través del chat y tratamos que al finalizar la clase, sí aclaro esto por una cuestión de orden y que para que por favor apaguen los micrófonos para evitar interferencias, ¿no? Bueno, estamos atravesando, como bien es sabido, épocas complejas cuando hablamos de diversidad y de violencias de género, ¿no? Sin perjuicio de ello, tenemos que ponderar esfuerzos que se hicieron y aún hoy se continúan haciendo desde diversos sectores, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Un ejemplo de esto, lo he mencionado también en otras clases, es el proyecto de ley antidiscriminatoria, que fue creado y presentado en la legislatura por la Federación LGTBI, que lo van a tener adjunto en el material que le damos y con el link
correspondiente para que puedan verlo, ¿no? Ese proyecto sí propone resumidamente la incorporación de pretextos discriminatorios que no están contemplados en la norma actual, que es la 23.592, y fundamentalmente eleva en 1/3 el mínimo y en 1/2 el máximo de la escala penal de todos los delitos que están reprimidos en el Código Penal, que sean obviamente cometidos por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir, en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Así, ese proyecto también incluye la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, entre otros, ¿no? La ampliación también, que nos parece de suma importancia. Yo soy de la Defensoría del Pueblo y a veces complejiza no tener la legitimación para accionar contra actos discriminatorios a organismos de derechos humanos y a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y da una definición más amplia, obviamente, de acto discriminatorio, por esto que les estaba mencionando, y también la posibilidad de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Del carácter discriminatorio de los actos o hechos que son denunciados, ¿no? Obviamente está la presunción del daño moral y hay, obviamente, es un importante cambio en la legislación penal, así que, bueno, obviamente uno anhela que esta ley tenga la sanción definitiva, ¿no? Y en esto tengo que resaltar el amplio trabajo que desarrolla la FAL y otras organizaciones en función de estas propuestas legislativas, ¿no? Como les decía, pese a esto, que no quería dejar de mencionarlo, nos resta un camino importante, ¿no?, por recorrer. Es difícil que lleguemos en un corto tiempo al respeto pleno a la diversidad y a la igualdad de derechos, pero obviamente debemos seguir trabajando en este sentido, ¿no? Pensar que en la actualidad hablar de diversidad sexual y de género sigue incomodando, ¿no? Pero en este ámbito del derecho para mí es fundamental y resulta más que necesario, ¿no? Es un tema difícil de abordar, ya que juegan obviamente prejuicios, estereotipos y una concepción binaria que está inserta en nuestra sociedad patriarcal, ¿no? El tema es tan importante dentro de este ámbito, no solamente para los justiciables, quienes son o somos, ¿no?, destinatarios de prejuicios, que puedan estar dentro del Poder Judicial y en consecuencia el dictado de resoluciones, medidas y acciones contrarias a derechos, ¿no? Esto pese a que nuestro país suscribió convenciones internacionales y dictados de normas de avanzada al respecto, ¿no? Pero también hay que aclarar que no solo desde el dictado de normas competencia del Poder Legislativo es importante hablar de diversidad y avanzar en legislación proactiva, ¿no?, como la que venimos mencionando, sino que también es fundamental trabajar sobre la sensibilización en esta temática, ¿no?, porque podemos tener normas maravillosas, omnicomprensivas, pero necesitamos la penetración de estas en el entramado social para que exista permeabilidad para las diversidades y para que estas obviamente puedan acceder a todos los derechos que aún hoy en muchas instancias les son negados, ¿no? También suelo mencionar que un ejemplo claro y dentro del ámbito que hoy estamos es la posibilidad de ocupar cargos dentro del Poder Judicial, ¿no?, tal como a la fecha se trabaja en la paridad de cargos no en la paridad, sino en la cuota de cargos para cupo trans, ¿no? No solo a través de la aplicación de leyes del cupo, sino en especial a través de la legitimación también que tengan socialmente, sobre todo en cargos de mayor responsabilidad, ¿no? Nuestro país suscribió tratados internacionales, los que hablaban de la formación y la capacitación, sensibilización, y eran operativos per se, pero tristemente fue necesario, perdón por la palabra, ¿no?, el femicidio de Micaela y una ley que reforzara estos principios, ¿no?, a pesar de que no era necesaria. Siempre menciono en las clases, porque me parece que es interesante, ¿no?, el caso de Cristina Montserrat Gendrit, ¿no?, que es una mujer trans, quien había concursado ya hace muchos años de esto, ¿no? No tantos, para el cargo de jueza en la provincia de Neuquén, y reconoció que el Poder Judicial no estaba aún preparado para personas como ella, ¿no?, en esos cargos, no me refiero. Inclusive mencionó con gran dureza en ese momento que en caso de ocupar el cargo, sus resoluciones podrían ser siempre, obviamente, objeto de crítica, ¿no?, dada su elección de género, y que hay que humanizar el derecho en función de esto, ¿no? De esto hablaba cuando es necesario también legitimar a través de la sensibilización, ¿no? Hoy igual este caso obviamente merece una celebración porque tiene un cargo de letrada en un tribunal de trabajo, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires.
Por ello y por otros motivos es que en este encuentro intentamos, no vamos a intentar por lo menos, abordar la mayor cantidad de problemáticas derivadas de la no aceptación de la diversidad, respuestas o posibles respuestas a las consecuencias del binarismo que tanto venimos hablando de sexo y género, hacer un poquito de historia para que se entienda y se contextualice cómo se desarrollan estas cuestiones, y mencionar obviamente la legislación interna, como les decía, e internacional, y como también les mencioné, el paper se va a explayar mucho más, y digamos intentando colaborar con el ejercicio de prácticas respetuosas, ¿no?, de la diversidad. El recorrido hacia el entendimiento masivo, ¿no?, de la diversidad, entiendo yo que está en su inicio, ¿no? Pese a los avances de los últimos tiempos y pese a que la diversidad obviamente es tan antigua como la humanidad, ¿no? Las nuevas generaciones nacieron con estos conceptos que tienen incorporado en la mayoría de los casos, no digo en todos, ¿no? El problema son las generaciones atravesadas desde siempre por este binarismo y donde lo distinto ha justificado y en muchos casos justifica la falta de otorgamiento de derechos. El patriarcado y su consecuente concepción, esta que estamos mencionando, ¿no?, binarismo, excluye a estos colectivos de personas, ¿no? Nuestra sociedad, como vimos con María Pía en el primer encuentro, exige que seamos siempre de una u otra manera, ¿no? Y cómo además debemos ser de acuerdo a ese lugar, ¿no? La pirámide social, también como ya hemos visto en clases anteriores, tiene su vértice superior a un hombre blanco, obviamente, heterosexual, económicamente solvente, libre, ¿no? Podemos hacer algunas menciones más, y de allí para abajo todas las combinaciones posibles, ¿no? Esta categoría binaria habla de hombres siempre y de mujeres, ¿no? Las mujeres estamos categorizadas, obviamente descendiendo en esta pirámide, pero desde ya que lo estamos, ¿no? En función de esta imposibilidad de lograr la equidad de derechos entre hombres y mujeres, el Estado, como los organismos internacionales, entre otros, ¿no?, porque también en este ámbito van a venir que menciono mucho, organizaciones de la sociedad civil, generan, ¿no?, y siguen generando acciones propositivas para esto, ¿no? Un ejemplo que venimos mencionando es la ley de cupo, la creación en su momento del Ministerio Nacional, o en el caso de la provincia que sigue existiendo, el Ministerio de Mujeres, ¿no? También propongo hacer un ejercicio, ¿no? Las mujeres, pese a todas las medidas positivas adoptadas, ganamos un 27% menos, accedemos en menor medida a cargos de poder. El 98, según las encuestas, 99% de las empleadas domésticas son mujeres, de las cuales el 80% están negros. Recién hace poco tiempo se determinó que el trabajo doméstico aporta al PBI, ¿no? Se hizo hace unos años eco de la campaña, esto que llamamos Amor es Trabajo No Pago. Estos datos que aporto no son míos, ¿no?, sino que surgen de la encuesta de hogares y del INDEC, ¿no? Reitero, pertenecemos a esta sociedad, ¿no?, que es excluyente, pero las mujeres cis estamos ahí, y en función de las desigualdades se acciona, ¿no?, para generar medidas propositivas para nuestra, digamos, para nuestra protección, ¿no? Ejemplo de esto es, como decíamos, la ley de cupo, ¿no? También comenzar a hablar no de igualdad, sino de equidad, ¿no? Aceptando la palabra de equidad es más omnicomprensiva, no acepta las diferencias, por eso no, es mejor hablar de equidad. También es un avance, y aunque aún falten muchísimos años para lograr la unidad plena, ¿no? Es una brecha que aumentó 30 años en el último informe. Pensemos que en el 2022 se mencionaba en el Foro Económico Mundial que faltaban 100 años para que las mujeres lleguemos a la igualdad de género, y en el 2023 este número se acrecentó en 30 años más, ¿no? Todo esto que estamos mencionando es un camino que se inicia respecto de la comunidad LGTBI, ¿no? Pese a que sus luchas se instalan como públicas a partir de la década del 60, ¿no? Una sociedad, parece raro que uno tenga que mencionar en un ámbito del derecho, ¿no? Podemos decir que es adulta cuando es respetuosa de las garantías y de los derechos individuales, tal como ya vimos al hablar de derechos de mujeres, ¿no? Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, más allá de cualquier diversidad. Parece increíble, pero esta aclaración siempre se hace y tratamos de resaltarlas, ¿no? Los derechos de la población LGTBI, lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersex, queer y otras identidades no hegemónicas
son derechos humanos, ¿no? El más es porque se sigue evolucionando y se sigue mencionando otras categorías, ¿no? Y hay otras menciones. Hoy vamos a tratar de tocar las más conocidas o las más mencionadas, ¿no? Con los conceptos que vamos a ir desarrollando en este rato, vamos a intentar romper no solamente con estos mitos, sino también con algunos prejuicios que generan esos mitos, que permanentemente atraviesan a las personas que están por fuera de lo que vamos a llamar heterocisnormatividad, ¿no? Hetero es una categoría sexual como trans, como homo, como todas las que fuimos mencionando en estas letras, no es una categoría más. Cis, obviamente, no sé si lo saben, es la coincidencia entre el sexo asignado a nacer y cómo uno se siente, ¿no? Nuestra sociedad, como ya hemos visto en otros encuentros, fue construida, como decíamos, en este binarismo, es decir, varón y mujer como únicas categorías en que se dividen los seres sexuados, ¿no? Que son desde ya complementarias, excluyentes y determinadas por la biología, ¿no? Cuando pensamos en sexualidad hablamos en general de dos sexos, ¿no? Varón y mujer. La sexualidad, es válido que lo reiteremos, no está determinada por la genitalidad, sino que a ellas aportan cromosomas, hormonas y estructuras sexuales internas y externas, ¿no? Que son las que determinan el sexo, y en este sentido no solo serían dos, varón y mujer, sino que hay muchas más. Por lo pronto, voy a mencionar una, intersex, ¿no? Y todas sus posibles combinaciones, de las que vamos a hablar en un rato, porque también tiene ciertas complejidades, hasta inclusive desde el punto de vista legal, ¿no? Bueno, pese a esta diversidad, en el momento que una persona nace, solo se toma en cuenta la genitalidad externa, ¿no? Para asignar a cualquiera de los dos sexos que son reconocidos, ¿no? Y el sexo, como decimos, y lo machacamos, no está definido solamente por la genitalidad, sino también por todas estas combinaciones mencionadas que forman parte de la medicina, ¿no? Esta idea que prima en nuestra sociedad sin ningún asevero, ¿no? Más que la repetitividad histórica, adoptada obviamente como dogma, no solo confunde género y sexo, sino que también subordina el sexo a la mera genitalidad. Esto obviamente se dio en llamar paradigma binario y heteronormativo, o como decíamos, heterocisnormatividad, ¿no? Y deja fuera aquellas identidades que no se enmarcan dentro de estas categorías, ¿no? El concepto de género viene a dar cuenta de la construcción cultural histórica, lo hemos visto, ¿no? De lo femenino y de lo masculino, a partir de lo cual se atribuyen roles, atributos obviamente y significados sociales, y tienen que ver con momentos también históricos, ¿no? Y sociales y de situación geográfica, ¿no? Como también vimos en la primera clase, la exaltación de la masculinidad y la consecuente subordinación de lo femenino, y en este caso, como estamos hablando de lo diverso, se basa en esta categorización, ¿no? Que es una separación jerárquica y opuesta de las personas, que hizo posible, obviamente, que el espacio social se dividiera en dos esferas, ¿no? En esta sociedad, como ya vimos en clases anteriores, posee, y como mencionábamos antes, en la cúspide este hombre blanco, con todas estas características que hace un ratito les he mencionado, ¿no? Y por debajo de él todas las demás combinaciones posibles. No es lo mismo en nuestra sociedad ser un hombre blanco, cis, heterosexual, que uno negro, gay y pobre, ¿no? Por eso también acá hablamos de interseccionalidad. Es muy importante hablar de interseccionalidad, perdón. De igual modo ocurre con las mujeres, no todos tienen el mismo precio, ¿no? Por eso, como hablamos en el encuentro anterior con María Pía, resulta de suma importancia, y resaltamos, ¿no? Esto de la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo ser mujer indígena, una mujer adulta mayor, una niña, etcétera, y así efectuar el abordaje del caso como lo señalan las convenciones internacionales. Lo mismo ocurre con esta cuestión, ¿no? Con la diversidad. Existe en función de esto una masculinidad, en función de lo que venimos mencionando, obviamente que es hegemónica y que también padecen los hombres, ¿no? El patriarcado afecta a las mujeres en mayor medida, pero también a los varones, ¿no? Ahora también hay que decir que en esa concepción excluyente y categorizada, no es lo mismo tampoco ser un varón gay que una mujer trans, ¿no? Por eso digo que también hay que analizar cada situación en particular, y esta combinación en estas pirámides para poder abordar en la temática, ¿no? Me gustaría hacer un recorrido histórico también en función de cómo surgen la lucha, digamos, por la comunidad en contra de esta concepción, ¿no? Que desde ya que es de antigua data, ¿no?
Se suele afirmar que el movimiento LGBT se inició con el movimiento de liberación LGBT, ¿no? Que normalmente se lo sitúa históricamente en la década del 70 o fines del 60, pero diversas investigaciones han revelado que existen, obviamente, desde el mundo antiguo y en diversas culturas, movimientos, organizaciones y hasta logias impulsadas por personas que coincidían conceptualmente con los términos modernos del LGBT, ¿no? Hay datos del mundo antiguo y oriental hasta el occidental, ¿no? De esto. Nos vamos a adelantar un poquito en la historia. El Día del Orgullo se conmemora en términos generales en el mundo el 28 de junio, fecha en que la policía, ¿no?, reprimió brutalmente a homosexuales reunidos en Stonewall, también en el 69. Esta revuelta de Stonewall era un bar en Nueva York, consistió en una serie de manifestaciones que fueron de manera espontánea, se realizaron de manera espontánea por la comunidad homosexual en protesta contra una redada policial, ¿no? Y así nació la Marcha del Orgullo en esta ciudad, ¿no? Varias organizaciones de la sociedad civil se fueron gestando y lo siguen haciendo, ¿no?, para trabajar e intentar quebrar este paradigma que venimos mencionando y avanzar hacia el de la diversidad sexual, ¿no?, y de los derechos humanos, respetando las diversidades y sus expresiones también, y también obviamente la necesidad, si se la tiene, de reserva, ¿no?, de esto, porque sobre este tema también hay que hablar, ¿no? Se menciona en la actualidad el outing, ¿no?, que es como la exigencia de revelar la identidad sexual de una persona sin su consentimiento, cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Desde las organizaciones, así como ONU, ¿no?, pasando por países que incorporan la legislación internacional en materia, y empresas privadas también han desarrollado y lo siguen haciendo, campañas para evitar la discriminación y la violencia contra esta comunidad, ¿no? Invito obviamente a ver alguna de ellas con la finalidad, siempre trabajamos el tema de sensibilización, ¿no?, en esta temática, y lo dejamos en el módulo, van a encontrar unos links con algunas de ellas, ¿no? Como decía, esta clase para mí no es solo de formación legal, sino y sobre todo de sensibilización, ¿no? Para poder, digamos, pescar dónde están estas cuestiones, ¿no? Porque muchas personas que hoy se encuentran acá, esto nos ha pasado, es el primer acercamiento que tienen hacia la temática, por eso siempre recomiendo lecturas y videos que tienen más que ver con lo jurídico, con sensibilizar, ¿no? Una de las que menciono es Yo Nena, Yo Princesa, ¿no?, que ya tiene muchos años el libro, pero es el primer caso de una niña trans que obtuvo su documento de identidad, ¿no?, con su identidad autopercibida, que no es una pieza literaria, pero es sumamente válido para entender de qué estamos hablando y qué ocurre desde la niñez a aquellas personas que su sexo asignado al nacer no es coincidente con su sentir, ¿no? El año pasado, no, el anteaño, salió la película, no la vi, pero supongo que a los fines de lo que estamos hablando resulta de gran utilidad, ¿no? Pensemos que en nuestro país, hace unos pocos años que el ambiente televisivo, publicitario, literario, toma la diversidad como tema de manera amigable, ¿no?, por los motivos que sean, ¿no? Esto también podemos hablar largo rato, ¿no? Pero bueno, la realidad es que recién hace poco tiempo se puso en tapete, ¿no? Campañas existen como Nike, ¿no?, que fueron impensadas hace no tanto tiempo, o que una persona trans tenga a su cargo un programa televisivo, en el caso de los deportes, que bueno, con las Olimpiadas están en el tema, en el tapete, ¿no? El ejemplo en nuestro país es el caso de Mara Gómez, que es la primera jugadora trans en ocupar un puesto en la primera selección de Estudiantes de La Plata, y el choque que existe entre nuestra ley de identidad, donde la mera autopercepción es indicador del género, y el tema deportivo, donde se exige, en este caso, determinado índice de testosterona para encastrar en este concepto binario ya anacrónico, ¿no? Pensemos que se exige cierto porcentual de hormonas y esto genera grave daño a la salud. Todo nos lleva a pensar, obviamente es un tema muy discutido, muy discutido, ¿no?, que al menos hay que replantearnos estos temas, ¿no?, y las reglas con las que se armaron, sobre todo en aquellos deportes reservados solo a los varones sin ninguna explicación teórica, ¿no?, que puede ser practicado por mujeres. Por eso menciono lo de las Olimpiadas, porque fue el caso de
una mujer, en realidad no mujer trans, sino una mujer desde el punto de vista aceptado socialmente, que compitió en box, ¿no? Y lo que pasó con su índice de testosterona, por eso digo, hay que formular yo creo que hay que formular nuevas reglas, barajar y dar de nuevo, porque la forma en que se desarrollaron los ámbitos deportivos tuvo que ver con estas concepciones que ya no pertenecen a la actualidad, ¿no? Yo pensaba, digo, cuando yo era chica ni me planteaba jugar al fútbol, ¿no? Porque uno ni siquiera lo planteaba. Generaciones posteriores, cuando se empiezan a plantarlo, le decían, esto no es femenino, no es de mujeres, no corresponde, no sabemos bien por qué, ¿no? La realidad también hay que decirla en cuanto al ejercicio físico, ¿no? Y en cuanto a la práctica, es que un varón tiene en su poder una pelota a los 2 años o antes de nacer, y una mujer recién la consigue no hace tanto tiempo, a los 20 por eso, ¿no? Y esto, digo, hace pocos años. Así que todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Yo no tengo la respuesta, de verdad no la tengo, pero bueno, hay que empezar a hablarla para establecer nuevas pautas y nuevas posibilidades en esto, ¿no? Porque sí hay que hablar de diferencias deportivas, desde ya que las hay, y por eso digo que hay que trabajarlo, ¿no? Que son importantes en estas cuestiones, ¿no? Las últimas Olimpiadas fueron un hervidero con estas cuestiones, ¿no? Bueno, para seguir hablando de diversidad tenemos sí que reconocer y comprender varios términos, resultando indispensable efectuar algunas definiciones y distinciones como repaso a lo formulado, pero resulta indispensable para entender las categorías que engloba la sigla LGTBIQ+, ¿no? Sexo, como vimos, como lo venimos mencionando, son un conjunto de categorías físicas, fisiológicas, ¿no? Biológicas, que definen a los seres humanos. Su definición, como reiteramos y machacamos, no es solo la genitalidad, ¿no? La orientación sexual, lo van a ver ahí, es la atracción erótica, sexual de una persona hacia otra, y la orientación sexual de una persona es independiente del sexo que le asignaron al nacer, ¿no? E independiente de su identidad, ¿no? En cuanto a género, es como la sociedad razona que debemos vernos y entiende que tenemos que vernos también, ¿no? Actuar y pensar como hombres o como mujeres, ¿no? Cada cultura y cada época tiene sus creencias y reglas que son informales sobre cómo debemos actuar basados en el género, ¿no? Por ejemplo, muchas culturas, entre ya las nuestras, esperan o alientan a que los hombres sean más fuertes, más vigorosos que las mujeres, ¿no? Pensemos que la masculinidad en nuestra cultura es siempre también vigilada a medida, ¿no? Esto para que se entienda que una sociedad patriarcal, como les decía antes, no afecta solo a las mujeres y diversidades. Obviamente en mayor medida, pero también a los varones, ¿no? Y no es lo mismo ser una mujer en Argentina que en Turquía en la misma época. Lo mismo ocurre con las identidades no binarias, ¿no? Y como repetía, antes puse un ejemplo, tampoco es lo mismo ser gay que varón trans, ¿no? En cuanto a la aceptación social, me refiero, ¿no? Es decir, que son los conceptos sociales de los comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiado de acuerdo a cómo nos identifiquen al nacer, ¿no? En cuanto a la identidad de género, es como una persona se siente en su interior, es cómo se autopercibe, ¿no? Es una evidencia del género, tal como cada persona siente profundamente, ¿no? Lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Perdón que estoy mirando la hora. En cuanto a la expresión de género, es la forma en que la persona se muestra, ¿no? Cómo manifiesta mediante su comportamiento su género, ¿no? Y su apariencia, a través de su apariencia personal. La expresión de género no siempre está vinculada con su sexo biológico o su identidad de género u orientación sexual, ¿no? Ahora vamos a hablar con estos conceptos que lo tratamos de refrescar. Sí vamos a hablar de las categorías y de las siglas LGTBI, ¿no? Como les decía antes, muchas de las personas que están hoy aquí o que después puedan ver esta clase, es el primer acercamiento que tienen a esta temática, ¿no? Y a veces, digamos, en general las clases no incluimos, pero hay un video, lo vamos a poner en el chat ahora, ¿no? Que es muy claro y didáctico, ¿no? Y muy simple para comprender estas categorías, ¿no? Entonces, hay mucha gente que cuesta comprender esta situación y ese video es muy amigable para eso, ¿no? En cuanto a estas siglas,
que se utilizan como término colectivo para referirse a lesbianas, gays, bisexuales, trans. Trans incluye travestis, transexuales y transgéneros, intersexuales y queer, ¿no? Como les decía antes, el signo más hace referencia también a las poblaciones pansexuales, a género, asexuales, y van a seguir surgiendo más porque hay toda una discusión, sobre todo en el ámbito queer, ahora les vamos a explicar, van cambiando, ¿no? Porque hay discusiones permanentes al respecto, ¿no? Hay categorías que son muy fáciles, que son comunes, ¿no? Como el caso del lesbianismo, ¿no? Es una mujer que se relaciona con otras mujeres de manera afectuosa, amorosa o erótica. La palabra lesbiana viene desde de Lesbos, ¿no? Que era el hogar de la poetisa Safo, donde, según los historiadores, esta mujer vivía con otras mujeres en el siglo V. Gay es una expresión también alternativa homosexual, ¿no? La ha adoptado la comunidad en realidad por su contenido más político y de uso popular. Lo utilizan varones, pero también mujeres lesbianas, ¿no? Y proviene de una palabra francesa, gay, con i latina, ¿no? Que es un derivado del gaius, ¿no? Que se traduce como despreocupado, como alegre, ¿no? Y esto viene ya desde una discusión que tenían los ingleses con los franceses, ¿no? Los franceses, ustedes saben, son la cuna del protocolo, ¿no? E identificaban despectivamente los ingleses a los franceses con la palabra gay, ¿no? Que después, digamos, ya en la época de la Inglaterra victoriana, gay ya con i latina, con y, perdón, se usaba de manera común y siempre continuaban despectivamente, pero durante siglos posteriores se la tomó como propia por parte de la comunidad, ¿no? En la década del 70, obviamente, empezó a formar parte de la comunidad, y fueron los homosexuales en San Francisco quienes tomaron esta iniciativa y le dieron vuelta al tema, como les decía, apropiándose de este vocablo, ¿no? La palabra bisexual, obviamente, es la atracción hacia dos sexos. También esto implica que no es con la misma, porque también se cree que estas categorías son estáticas. La realidad es que no lo son, ¿no? Pueden fluctuar o pueden sí serlo, ¿no? Por eso digo que no implica que sea, en el caso de la bisexualidad, que sea hacia una persona del mismo, de otro sexo, de la misma intensidad y el mismo tiempo, ¿no? En cuanto al travestismo, ¿no? Es la persona que expresa su identidad de género de manera permanente o transitoria mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes de género opuesto al social o cultural se le asigna por su sexo biológico, ¿no? Transexual es la persona que, habiendo nacido con un sexo biológico, ¿no? Obviamente determinado, tiene una identidad distinta a la que le corresponde, ¿no? Vamos a hacer comillas, comillas, socialmente. Intersexual se refiere a una presencia anatómica de esto, por eso digo, después quiero hacer alguna mención, porque hay muchos casos que han caído en la justicia civil y también en la penal respecto de esta categoría, ¿no? Y es la presencia anatómica de una persona de órganos sexuales que corresponden a características de ambos sexos o que resultan ambiguas, ¿no? Existen muchas variantes intersex y por eso muchas presentaciones corporales de este estilo, ¿no? Y son conocidas por la ciencia. Hay que hacer una distinción con la persona hermafrodita, ¿no? Que esta última palabra se refiere a organismos que tienen órganos reproductivos, ¿no? Usualmente asociados a los dos sexos, ¿no? Macho y hembra. Bueno, podemos seguir mencionando categoría demisexual, ¿no? Que es un vocablo que es utilizado en general para aludir quien solo siente atracción sexual por quien tiene un sentimiento. Pansexual hace referencia a la atracción sexual o romántica no limitada a personas de una sola identidad de género o orientación sexual, ¿no? Asexual también es aquellas que no tienen atracción sexual, ¿no? Bueno, en el paper van a encontrar muchas más para reconocer, ¿no? En cuanto a categorías de género, ¿no? Podemos mencionar el género fluido, gender fluid, ¿no? Que es cuando una persona no logra identificarse con una sola identidad, sino que transita entre varias, ¿no? La diferencia con los no binarios es que en estos casos la identidad de género no encaja entre la variedad de géneros binarios masculino y femenino, ¿no?
No binarios seguramente habrán escuchado bastante, ¿no? A partir de la aplicación de la letra X en la documentación, ¿no? Que son personas que se sienten por fuera de este binarismo de género, ¿no? Dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente como masculina o femenina, ¿no? Bueno, transgénero, ¿no? También es aquella persona que tiene cualidades y comportamientos de género que no coinciden con su sexo, de acuerdo a los patrones socioculturales, ¿no? Por lo que se identifica o adoptan los de género opuesto, ¿no? El uso del atuendo de género opuesto es la conducta más común, ¿no? Pero no única. A género son aquellas personas que no se identifican con ningún género, bueno, van a haber otras pangénero, ¿no? Y me detengo en queer o queer, que es un término tomado del inglés, ¿no? Que significa, o su definición sería extraño, ¿no? Y se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género, ¿no? Rompe con estos patrones. Se suele sostener que son personas no conformes con el género. En este último término también hace referencia a personas que no están de acuerdo y no siguen las ideas o estereotipos sociales a cómo deben actuar o expresarse con base en el sexo que les asignaron al nacer, ¿no? Se utiliza a veces para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicados, cambiar con el tiempo, no encajar ordenadamente en una identidad o en otra, ¿no? La teoría queer es la elaboración teórica de lo que llamamos disidencia sexual, ¿no? Esta teoría rechaza la calificación, la clasificación, también la calificación, ¿no? De los individuos en categorías universales, ¿no? Como las que venimos mencionando. Bueno, dicho esto, les digo, reitero, vamos a dejar este videíto para que se entienda fácilmente, que es muy ameno, pero me gustaría sí hablar de los patrones de violencia, porque esto sí desencadena en legislación, ¿no? De violencia y discriminación estructural que padece la comunidad, ¿no? Y vamos en realidad a enrolarnos mucho en lo que tiene que ver con América Latina, porque se repite mucho en nuestros países la misma situación, ¿no? Y que en general es corroborada por ONG, porque no hay cifras aún oficiales, ¿no? Y además hay que tener cuenta que estas violencias que sufre la comunidad tienen particularidades especiales, ¿no? Que las diferencian de las violencias enfrentadas por otros grupos sociales, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, que estas violencias se caracterizan por tener altos niveles de crueldad, así como también por estar acompañada de contextos de impunidad, ¿no? Los homicidios, así como las agresiones hacia la comunidad, en muchas ocasiones muestran que han sido víctimas de graves torturas, ¿no? La violencia que atraviesa la comunidad LGTBI se dio en llamar también violencia por prejuicio, ¿no? Que es un concepto que apunta a una comprensión de la violencia como un fenómeno social, ¿no? ¿Y qué es un crimen por prejuicio, no? Bueno, son los basados en un prejuicio o lo que nosotros conocemos como crímenes de odio, ¿no? Que son aquellos que se ejercen desde ya frente a orientaciones sexuales no normativas. Esta violencia requiere de un contexto y una complicidad social, se dirige hacia grupos sociales determinados, tales como las personas LGBT, y tienen sí, esto también lo vamos a resaltar y vamos a mencionar algunos ejemplos, un impacto simbólico, ¿no? Incluso cuando este tipo de violencia es dirigido contra una persona o contra un grupo de personas, se envía un fuerte mensaje social contra toda la comunidad, ¿no? El término crímenes de odio por prejuicio, ustedes lo habrán escuchado mucho en la actualidad, pero surgió en la década del 80 en Estados Unidos, fundamentalmente con los que tenía que ver con crímenes basados en delitos raciales, ¿no? Por prejuicios raciales o nacionalistas, ¿no? Fue un término que utilizaron en realidad los medios de comunicación porque tenía cierto impacto, ¿no? En un principio, esta literatura académica que utilizó esta terminología, ¿no? La utilizó especialmente, como les decía, para estos grupos raciales, ¿no? Respecto a las violencias de las que resulta objeto esta comunidad, hay que resaltar que según la Corte Interamericana son comunes, y por eso les decía, la falta de denuncias y de estadísticas oficiales, ¿no? Perdón. Se escucha bien, ¿no?
El Sí, observatorio... se escucha perfecto. Gracias. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, que fue creado por la Defensoría LGBT, también después vamos a hablar un poquito en articulación con la Federación LGBT, intenta todos los años un relevamiento nacional con mucho esfuerzo, ¿no?, de datos empíricos concretos que visibilizan las violencias que viven cotidianamente en nuestro país la comunidad, ¿no?, para generar de este modo una plataforma de información que permita sí monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas, ¿no?, que sean eficaces, y propuestas legislativas como los que mencionábamos al principio, ¿no? Obviamente para la prevención y sanción y erradicación de estos crímenes que estamos mencionando, ¿no?, que son siempre motivados por la discriminación por orientación sexual, o también, obviamente, expresión e identidad de género, ¿no? En el informe del 2023, la Federación LGBT constató 130 crímenes de odio, la mayoría está dirigido a mujeres trans, ¿no? Le siguen en orden los varones gays y varones trans. Para investigar estos delitos se requiere, obviamente, un conocimiento y especialización en la temática, sobre todo por el recorrido que hacen resultado de su exclusión social de las que vamos a hablar, ¿no? Así los propios peritos forenses que son expertos en nuestro país lo hacen saber también, ¿no? Todo a partir, y como ejemplo también ustedes deben conocer, porque se hizo público durante mucho tiempo, ¿no?, la desaparición y el crimen el homicidio de Tehuel, ¿no?, que era un varón trans, que aún hoy su cuerpo no fue habido, ¿no? Que si bien hay una condena desde hace muy poco tiempo, una alta condena para uno de sus autores, resta el segundo, que el juicio, estamos esperando fecha de juicio, ¿no? El recorrido y las particularidades que hacen, resulta que sea necesario el conocimiento sobre esta temática para, como les decía, la investigación en casos similares, ¿no? Doy el ejemplo de Tehuel porque es un caso emblemático y de no aparición del cuerpo, ¿no? Bueno, así como resultado de la exclusión social, hay como resultado una muerte, se habla de travesticidios no sociales, que también de esto hay que hablar, es decir, son muertes como resultado de falta de acceso a la educación, a la salud, no al trabajo, ¿no? Y están directamente ligados a su supervivencia, ¿no? Es una región, América Latina, donde su esperanza de vida no supera los 35, 40 años, ¿no? La ONG OTrans, también, que efectúa investigaciones profundas, ¿no?, respecto de esto, refiere que el 91% de la población de la que estamos hablando no tiene trabajo registrado, ¿no? Entre el 85 y 90% de las femenidades travestis y trans sobreviven de la prostitución y un alto porcentaje no concluye sus estudios secundarios, ¿no? En este sentido, organizaciones de la sociedad civil han documentado que en diversas ocasiones los actos de violencia, y esto también es una temática que resulta sumamente importante en este ámbito, son perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Incluyendo actos de tortura, bueno, tratos inhumanos, no uso excesivo de la fuerza, como otras tantas formas de abuso, ¿no? En la misma línea resulta preocupante, ¿no?, esta mención de su calidad de vida que no supera los 35, 40 años, ¿no?, según el lugar y según quien releve los datos, pero la mayoría coincide en esta franja etaria de supervivencia, ¿no? Es el grupo más afectado por la violencia policial, sobre todo en el contexto de trabajo sexual, y resultan presas fáciles de lo que se llama zonas rojas, ¿no? Las mujeres trans en América Latina están insertas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización, ¿no?, que suele comenzar desde muy corta edad, ¿no? Y como resultado de esta exclusión y de este abuso, las personas trans se enfrentan a altos índices de pobreza y exclusión, ¿no? Lo que la lleva a sobrevivir mediante el trabajo sexual o la comercialización de estupefacientes al menudeo, ¿no? Como consecuencia de esto, las mujeres trans son obviamente presas de criminalización primaria y rápidamente encarceladas. En términos generales, estas personas quedan relegadas a una situación crónica de indefensión, falta de reconocimiento de sus derechos, no exclusión. Ante esta situación, instrumentos internacionales de derechos humanos, recomendaciones, mencionan la necesidad de recurrir
a medidas de acción positiva para remediar y compensar esta problemática, ¿no? Algunas las mencionamos cuando hablamos específicamente del Poder Judicial. Los órganos de supervisión de normas internacionales han considerado que estas medidas son necesarias para garantizar la igualdad sustantiva, ¿no? Y el disfrute de los derechos fundamentales de estos grupos sociales en situación de grave desventaja histórica, ¿no? Debido un poco a esta situación que estamos relatando desde hace un ratito, es necesario reconocer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la persona para hacer frente a este complejo panorama de violencia, ¿no? Mencionamos, obviamente, las acciones afirmativas o positivas, también las relacionadas con derechos fundamentales como salud, educación integral, y su abordaje particular como puede ser la hormonización, ¿no? Como así el contralor de intervenciones para lograr su identidad autopercibida, que se desarrollan muchas veces dentro de la clandestinidad, o la mayoría, ¿no? Y de manera doméstica. Pensemos que estas cuestiones que tienen que ver con estas intervenciones se pusieron, digamos, recién en crítica o en análisis o en investigación cuando le pasó a una mujer cis, ¿no? Como para empezar a ver qué ocurría con muchos, inclusive cirujanos, que se llenaron los bolsillos con estas intervenciones que poco tienen de legales, ¿no? Aunque ya contemos, como veremos más adelante, con el cupo laboral trans, aún resta mucho por hacer, sobre todo en materia de sensibilización y formación en diversidad, ¿no? Di varios ejemplos en el caso del peritaje, de los peritajes, pero bueno, podemos recorrer mucho más, ¿no? Desde ahí que es sumamente importante que los estados adopten medidas de este estilo, ¿no? Positivas en favor de sus derechos y que éstas trasciendan la adopción de meras disposiciones normativas, sino que también vayan acompañadas, obviamente, y desde ya, por políticas públicas, ¿no? Nuestra provincia, en ese sentido, tiene un área específica, ¿no? Dentro del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, que abordan estas cuestiones, ¿no? En cuanto a la legislación que sanciona las conductas homosexuales, pensemos que existen en la actualidad más de 10 países que contemplan en sus códigos penales la pena de muerte por practicar el sexo con una persona del mismo sexo, ¿no? Hace un tiempo Singapur anunció la despenalización de la homosexualidad, pero estaba penada, ¿no? Y siguen aún siendo alrededor de 10 países quienes la castigan, ¿no? Además de la pena capital, de los más de 190 países que conforma la ONU, ¿no? Más de 60 prohíben explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Esta cifra supone que en más de un tercio de los estados del mundo son ilegales los actos sexuales consensuados, ¿no? Entre personas, como decía, del mismo sexo. La mayoría se encuentran en África y Asia, las penas van de todo tipo, ¿no? Desde multas hasta cárcel o castigos físicos, ¿no? Y en algunos países la pena para los varones es la obligación de realizar, aunque les parezca mentira, trabajos forzosos, ¿no? Sin ir más lejos, en nuestra región, hace un año aproximadamente, el Congreso de Guatemala votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio homosexual, ¿no? Perú está en este momento contratando normas totalmente regresivas, ¿no? Existen además en diversos países que limitan la libertad de expresión y prohíben la posesión o custodia del material publicitario obsceno, o que esté, como se menciona, contra la decencia pública. En esto obviamente se encuentra la temática de diversidad. Y en este apartado sí aparecen, y esto es importante mencionarlo, algunas de las principales economías mundiales, como China y Rusia, ¿no? En China, por ejemplo, se emitieron reglas generales para la producción del contenido de series de televisión que prohíbe que se muestren relaciones sexuales, como se menciona, como sería la traducción, anormal, ¿no? En la cara opuesta, también hay que decirlo, más de 100 países no tienen ningún tipo de sanción que penalice estas relaciones homosexuales, ¿no? Existe sí en la legislación de algunos países de América Latina
disposiciones legales que aunque no penalicen, y esto es sumamente peligroso, ¿no? No penalizan de manera directa la actividad sexual entre personas del mismo sexo o sobre personas trans, es generalmente interpretada y aplicada para criminalizar al colectivo, ¿no? Como ejemplos, ustedes deben haber visto mucho este tema en ámbitos del derecho constitucional, ¿no? Encontramos leyes contra la vagancia, decretos policiales, leyes que buscan proteger, abro comillas, la moral pública o la conducta ética, y estas normas obviamente facilitan, amplían, colaboran al abuso policial, ¿no? De las fuerzas de seguridad y los malos tratos y los actos de violencia contra la comunidad, ¿no? Para utilizar un ejemplo, las leyes contra la vagancia o decretos policiales otorgan a las fuerzas de seguridad muchos poderes amplios, ¿no? Que permiten que puedan ser utilizadas para discriminar específicamente a las personas trans. Perdón, ¿eh? Bueno, en general, estas leyes, como ustedes bien deben saber, poseen un lenguaje siempre bastante impreciso, borroso, ¿no? Y que permite una interpretación arbitraria. En cuanto, digamos, como hablamos de todo el recorrido que efectúan sobre todo las mujeres trans, me gustaría hablar de lo que ocurre con las personas trans en contextos de encierro, ¿no? Que es una temática que ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha mencionado su preocupación por los actos de violencia que enfrentan la comunidad principalmente en América Latina, ¿no? Y hay que tener en cuenta que toda persona privada de la libertad obviamente debe ser tratada con dignidad y teniendo siempre en claro que el único derecho que se le limita es la libertad locomotiva, ¿no? Y que y esto también, digamos, habilita reclamos internacionales, que los estados, valga la oportunidad de recalcarlo, los estados son los garantes de estos derechos, ¿no? De las personas en términos generales privadas de la libertad. En los últimos años en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres travestis, ¿no? Creo que la desfederalización de la venta al menudeo de estupefacientes da cuenta de una creciente criminalización hacia el colectivo, ¿no? La ley 737, ¿no? Así, 7 de cada 8 de cada 10 mujeres trans que se encuentran privadas de la libertad en el servicio penitenciario bonaerense y también en el servicio penitenciario federal son por infringir la ley de estupefacientes, ¿no? O sea, un 80%. Podemos hablar también de estas características, ¿no? Y qué conexión tiene con la migración, ¿no? Es importante, obviamente, señalar que la ley de drogas actúa de forma discriminatoria y desproporcional contra este colectivo, ¿no? Como decía antes, estas mujeres se encuentran en un riesgo mayor de sufrir violencia sexual debido a que rutinariamente son encarceladas en seccionales policiales para hombres sin que se tomen en cuenta las particularidades de la persona o del caso en concreto, ¿no? Y como les decía antes, al principio de esta mención, un alto porcentaje también de estas personas son migrantes, ¿no? Y en este sentido hay que hablar, un término que por ahí es nuevo también, de sexmigración, ¿no? No solo de países, ¿no? Como estamos acostumbrados por nuestra legislación, sino también de pueblos y de ciudades, por eso el término, ¿no? En general las personas trans no se mantienen en su lugar de origen, lo que acentúa aún más su exclusión, ¿no? Porque están alejadas de su núcleo, ¿no? Con el que en general terminan separadas, ¿no? Y las causales de este fenómeno son siempre las dificultades económicas, las situaciones de discriminación hacia adentro de su familia y hacia afuera, ¿no? Las violencias que atraviesan en su país, en su pueblo, en su ciudad de origen, ¿no? En el caso de las extranjeras, que también es un fenómeno que se da dentro de nuestras cárceles, tanto bonaerenses y en especial en este contexto de nuestra ley de drogas, de nuestra ley de federalización, perdón, de drogas,
estas mujeres suelen llegar a nuestro país por algún medio de algún conocido, ¿no? Pensando que van a tener, digamos, la posibilidad de garantizarse la vivienda o un ingreso económico, y esto no ocurre, ¿no? Y comienzan a ejercer la prostitución como forma de subsistencia, ¿no? Otro de los obstáculos que tienen que pasar, que atravesar, ¿no? Es la realización de trámites migratorios. Las dificultades que se presentan están vinculadas en primer lugar a que la documentación requerida no está adecuada, obviamente, a su autopercepción, y en el caso de las mujeres extranjeras resulta muy difícil conseguir su partida de nacimiento para que inicien su nacionalización y su identidad, ¿no? Esto obviamente las lleva a permanecer en la ilegalidad y por ende imposibilitadas de acceder a distintos derechos ciudadanos, ¿no? Como mencionábamos, la salud y la educación. Hablamos de un 80% de personas transprisionizadas, mujeres transprisionizadas por la comercialización al menudeo. De ese 80%, el 70% son extranjeras, ¿no? No nos olvidemos que tuvimos un marco normativo, el DNU 70, que ya está derogado, ¿no? Pero constituyó una política migratoria que dibujaba un poco la imagen de migrantes y su necesidad de expulsión, ¿no? En Argentina, esta legislación también la van a tener dentro del paper, con ejemplos y con casos que fueron emblemáticos. Existe una ley general de reconocimiento y protección al refugiado, que es la 26.165, y que está basada en la Convención de Ginebra, y considera refugiado a toda aquella persona que necesite asilo por varios motivos, entre ellos hayan huido de su país de residencia debido a que está en peligro su vida, su seguridad o su libertad, ¿no? Teniendo en cuenta que las mujeres travestis y trans, por eso todo el recorrido que venimos haciendo mientras estamos en esta charla, provienen de sociedades hostiles en las que ha corrido riesgo su vida y su integridad, es una opción reconocerlas como refugiadas, porque les posibilitará recibir ayuda y asistencia del Estado en el momento en el que decidan migrar, ¿no? Esta situación de extrema vulnerabilidad debe ser considerada, y lo ha sido, y van a haber varios fallos en relación a esto, ¿no? Que han sido tenidos en cuenta en la resolución de su causa, ¿no? Sobre todo en las que venimos hablando, ¿no? Con comercialización o con tenencia de estupefacientes para su comercialización, y ha tenido muchos magistrados en cuenta al momento de evaluar la imposición de una pena o la medida de coerción, diversos factores, ¿no? Algunos que venimos mencionando, ¿no? Esta mayor exposición a la violencia física o verbal. El relator de Naciones Unidas ha mencionado, ¿no?, que estas personas sufren porcentajes más elevados de violencia de todo tipo, ¿no? El propio Estado argentino ha reconocido la situación de extrema vulnerabilidad de estas personas en prisión y la responsabilidad que se tiene, ¿no?, por el incumplimiento en brindar la protección necesaria frente a actos de violencia que pudieran padecer, ¿no? Recordemos que el Estado es responsable en estos casos, no están bajo la tutela, custodia del Estado. Ya desde el inicio del procedimiento penal son sujetas a requisas vejatorias, ¿no?, entre otras violaciones a los derechos, ¿no? No respetar su identidad autopercibida. Las mujeres trans, cuando son alojadas en las unidades penitenciarias, son muchas veces aisladas para su protección en pabellones especiales que, a pesar de denominarse pabellones de diversidad sexual, se encuentran integrados por todas aquellas personas que por su seguridad no pueden vincularse con el resto de la población, léase abusadores sexuales, ¿no? En el ámbito nacional, la sanción de la Ley de Identidad de Género vigente en nuestro país, la 26743 desde el 2012, implicó una transformación para el reconocimiento político y legal, ¿no? Porque resulta importante, sí, recalcar que establece el derecho al reconocimiento de la identidad de género y el libre desarrollo de las personas conforme a su identidad, ¿no? Y en especial a ser identificada de este modo en los instrumentos que acreditan su identidad, pero no resulta necesario la documentación. La sola mención de qué manera se pretende la persona que se la identifique debe ser aceptada, ¿no?, y respetada. Esta norma, como
mencioné, es pionera en la región e incorporó los estándares internacionales de derechos humanos en términos de accesibilidad, confidencialidad y universalidad, ¿no? Pese a la claridad de esta norma, estos aspectos elementales del derecho a la identidad de género no son garantizados en procedimientos policiales y muchos procesos judiciales que involucran a mujeres trans y travestis, ¿no? Sigue habiendo un amplio desconocimiento, ¿no? La falta a veces de formación en el abordaje de las identidades por parte de la fuerza de seguridad o de las autoridades penitenciarias o fuerzas penitenciarias complejizan esta situación, ¿no? Una mención que también no quiero dejar de hacer es la falta de acceso a la salud, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas de sus patologías, como decíamos hace un momentito, están vinculadas a los tratamientos de hormonización o bien el abandono de los mismos por falta de insumos o bien a inyecciones cosméticas con productos que no están aprobados, ¿no? Que son los llamados aceite de avión o la silicona industrializada, ¿no? Hace poco yo mencionaba, digamos, que se puso en sitio, ¿no? A partir de la muerte de una actriz que en realidad la comunidad trans utilizaba muchísimo a ese cirujano para lograr su identidad autopercibida, pero todas las muertes que se sucedieron no llegaron a ningún diario ni a ninguna primera plana, ¿no? Por eso esta mención de los 35-40 años, que también lo menciona en una resolución el Ministerio de Mujeres y Diversidad en nuestra provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay una relación directa entre criminalización de este colectivo y el narcomenudeo, ¿no? Y obviamente es el último eslabón de esta cadena, ¿no? Son cuestiones que se han tenido en cuenta por muchos tribunales, reitero, al momento de decidir las medidas no solamente de resolución del caso, sino también las medidas sustitutivas, alternativas de prisión, que lo van a encontrar en el paper también, varios fallos, ¿no? Hace un año y algo, se presentó una guía para la investigación y juzgamiento con perspectiva de género en los delitos de drogas, ¿no? La elaboración se realizó en forma colaborativa entre la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, la cartera de mujeres, el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte Bonaerense y la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación, ¿no? Está también en el paper, espero que les resulte de utilidad ante cualquier situación que se presente respecto de estas cuestiones, ¿no? Hablábamos al principio, en una de las menciones referí las personas intersex también, ¿no? Pero bueno, quiero mencionar que la Organización Panamericana de la Salud ha cuestionado los supuestos tratamientos, antes de hablar de intersex, me gustaría mencionar esto, dirigidos a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, ¿no? Afirmando que dichos tratamientos no tienen ninguna indicación médica y representan una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas, ¿no? En Irlanda inclusive se necesitó una ley, creo que ya está aprobada, para evitar específicamente estos tratamientos. No estamos hablando de ahora, ¿eh? En nuestro país, la ley de salud mental promueve la despatologización de la orientación e identidad sexual, ya que prohíbe realizar un diagnóstico médico sobre estas bases, ¿no? El acceso a la salud y el reconocimiento de la identidad de género son derechos humanos y su cumplimiento no debe depender de categorías diagnósticas, ¿no? Ahora sí me gustaría hablar de las personas intersex, porque son violencias diferentes a las que sufren las personas LGBT, ¿no? Se trata obviamente de una forma de violencia por prejuicio contra la diversidad corporal, ¿no? Y específicamente contra las personas cuyos cuerpos no concuerdan con un estándar socialmente aceptado de lo que conocemos como cuerpos femeninos y masculinos, ¿no? Niñas y niños intersex son sometidos a operaciones e intervenciones quirúrgicas que en su mayoría no son médicamente necesarias, con el único objetivo de modificar su genitalidad para que se parezcan más a los de un niño o una niña, ¿no? Con esta necesidad de encajar en el binario de que tanto venimos hablando en esta clase y en las anteriores, ¿no?
Estas cirugías son de naturaleza irreversible y se suelen realizar, bueno, se realizan obviamente sin el conocimiento de niños y niñas menores de edad, ¿no? Porque se realizan a muy corta edad y a veces son meras cirugías cosméticas, causan un enorme daño físico y psicológico, ¿no? El experto independiente de Naciones Unidas, del que venimos hablando, menciona que estas prácticas son nocivas en un informe que se llama Terapias de Conversión, ¿no? Donde señala las consecuencias y las repercusiones que esto trae para los derechos humanos de estas personas, ¿no? Porque provocan dolor y sufrimientos psicológicos, físicos, y pide una prohibición mundial de estas prácticas, ¿no? En organizaciones defensoras de los derechos de personas intersex han señalado, ¿no?, que las violaciones de derechos humanos que sufren este grupo de cirugías, que muchas veces son irreversibles, y son irreversibles de asignación de sexo, ¿no?, y de normalización de genitales, o terminan en una esterilización involuntaria, ¿no? Y a veces hay falta de acceso a información médica, ¿no?, al respecto. En la actualidad se siguen dando en nuestro país este tipo de cirugías, ¿no? En muchos casos hay mutilaciones, ¿no? Solamente con esta finalidad de encajar en esta concepción, ¿no? En nuestro país, los bebés y bebas que nacen intersex están destinados a hacer lo que la medicina occidental, como poder hegemónico, dictamine que deben ser. Esto debe esperar, digamos, a su mayoría de edad, ¿no? Otro problema que genera, ¿no?, que el seguimiento a largo plazo, ¿no?, de personas que fueron intervenidas, dado que esto se da en establecimientos pediátricos y cuando llegan los 16, 18 años dejan de atenderse en esos lugares, ¿no? Los especialistas realmente formados en la materia aconsejan en la actualidad que no se les haga a niños y niñas estas cirugías con fines cosméticos, en general son de la genitalidad externa, como tienen este objetivo, es que se espere, digamos, a la mayoría de edad, ¿no? En este sentido, para lograr esta aprobación, no es necesario, digamos, cierta maduración de la persona para que tome su propia decisión sobre su cuerpo, ¿no? Me gustaría hacer, aunque sea brevemente, un recorrido sobre el marco normativo, ¿no? Empezaremos, digamos, a mencionar los principios de Yogyakarta, ¿no? Pero la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, desde ya que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, que dice que, bueno, obviamente todos los seres humanos nacemos libres e iguales, y que todas las personas deben incluir a lesbianas, gays, digamos, las categorías que fuimos mencionando, ¿no? Y obviamente tienen derecho a la protección de las normas internacionales de los derechos humanos, ¿no? La declaración y el programa de acción de Viena confirman que, sean cual fueren los sistemas políticos, culturales, económicos de cada país, deben proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las cláusulas de no discriminación de los instrumentos internacionales suelen exigir que los derechos enunciados se reconozcan a todos sin discriminación alguna y que los estados velen porque sus leyes y políticas y programas no sean discriminatorios, ¿no? Los motivos específicos de discriminación mencionados ustedes conocen también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados de derechos humanos, no son taxativos, ¿no? Sus creadores, sus autores dejaron intencionalmente los motivos de discriminación abiertos al usar la frase que también ya conoce cualquier otra condición social, ¿no? La normativa internacional, como les decía, resulta, al principio les mencioné, muy profusa, diversa, y no está ordenada, pero, digamos, un documento fundamental en esta temática son los principios de Yogyakarta, ¿no? Estos principios son fundamentales, ¿no? Para hablar en materia internacional, ¿no? Para hablar de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Aunque no son vinculantes, brindan obviamente un marco de protección de los derechos humanos aplicable a este contexto de la orientación sexual, ¿no?, y de la diversidad.
Estas normas, estas directrices están destinadas a ser inclusivas con la orientación sexual y la identidad de género. Los principios definen la orientación sexual, ahí lo van a ver, no lo voy a repetir, y afirman que las normas legales internacionales son vinculantes y que todos los estados deben cumplir, ¿no? Este documento fue elaborado a petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas entre los años más o menos 2004 y 2008, pensemos que no son tan antiguos, ¿no? Fueron generados por un grupo de expertos en derecho internacional, incluyeron a miembros de la Comisión Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, activistas académicos, ¿no? Reunidos en la ciudad de Yogyakarta, de allí su nombre, en Indonesia, en el 2006, ¿no? Este documento tiene 29 principios aprobados por unanimidad, por los mencionados expertos, e incluye recomendaciones a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales, ¿no? A la sociedad civil y a la propia, esto también es importante, Organización de las Naciones Unidas. Fueron presentados en el 2007 como una carta global, ¿no? Ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y estos principios no han sido adoptados por los estados en un tratado y por tanto no constituyen, como les decía, en sí mismos un instrumento vinculante, pero sin embargo son adoptados como un estándar jurídico internacional, ¿no? De obligatorio cumplimiento para los estados, ¿no? Las prácticas han hecho, ¿no? Van a ver que, bueno, menciona varios: el derecho al disfrute, a la igualdad, a la vida, a la seguridad personal, ¿no? Hablamos de las personas privadas de libertad, de ser tratadas de una manera respetuosa, ¿no? Y exentas de ser sometidas a torturas, ¿no? El derecho al trabajo. Bueno, van a ver ahí, lo van a tener también en el paper con su análisis, ¿no? Para que les sea de fácil lectura, ¿no? También existen una serie de resoluciones que complementa estos principios, ¿no? Y observaciones en el marco internacional de derechos humanos, que como guía y con su contenido están también en el módulo, ¿no? Para poder fundamentar los temas, todos los temas que hoy fuimos abordando, ¿no? Es un poco extensa, pero allí están bien explayadas, ¿no? Quiero mencionar, sí, porque nuestra legislación es muy importante en este sentido, lo que ocurre dentro de nuestro país, ¿no? Una de las leyes de las que tenemos que hacer mención y que la referimos al iniciarnos es el cupo laboral, la ley 27636, ¿no? Nuestro país resulta de avanzada en la temática, no solo por la normativa vigente, como esta ley, ¿no? Que es el cupo laboral travesti trans, mencionado como ley Diana Zacayán, Loana Berkins, ¿no? Que fue impulsada por una campaña nacional por el cupo y la inclusión laboral travesti trans, por eso al principio hablaba de que en esto tienen mucho que ver las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Esta fue integrada por más de 250 organizaciones, y en su momento por el Ministerio Nacional, ¿no? Y por nuestro Ministerio Provincial, nuestra provincia adhirió, y es la ley 15164, ¿no? ¿Qué dice esta ley, no? Bueno, que las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las características y condiciones de idoneidad deben ocupar cargos en el sector público no inferior al 1%, ¿no? Esta ley es aplicable, hayan o no efectuado la rectificación, esto también lo mencionamos cuando hablamos de prisionización, la rectificación registral, no es necesario, ¿no? Y también es necesario mencionar que aunque no tengan la educación secundaria completa, pueden ingresar a trabajar con una condición, ¿no? Que es la de cursar y finalizar el nivel educativo que les falte, ¿no? En nuestro caso, en la provincia, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Instituto Nacional de Administración son los encargados del PAP de capacitar al personal del Poder Ejecutivo, ¿no? Para asegurar que esta comunidad ingrese de manera amigable y se respeten, ¿no? Esas condiciones en su ámbito laboral, ¿no?
en función de lo que mencionamos hace un ratito, no son valorados los antecedentes contravencionales, ¿no? Por eso hicimos ese recorrido respecto de las leyes, de los decretos que mencionamos, ¿no? Y crea líneas de crédito no específicas para emprendimientos que puedan realizar en este sentido, ¿no? Incorpora beneficios para empresas, bueno, resulta muy amplia, pero la realidad es que se intenta dar cumplimiento a la misma, ¿no? En este caso dentro del Poder Judicial. Resulta importante la sanción de esta legislación, ya que según la encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral, dentro inclusive de las personas que aún habiendo conseguido trabajo, han experimentado altas tasas de discriminación y de violencia, ¿no? La Ley de Identidad de Género, la 26473, que reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento, ¿no? Así como el acceso a la atención sanitaria integral de las personas trans, ¿no? Consigna que en ningún caso será necesario acreditar la intervención quirúrgica por reasignación genital, total o parcial, ni acreditar terapias hormonales, ¿no? Y tratamiento, obviamente, que lo mencionamos, a pesar de que parece mentira, pero bueno, recién en la década del 90 se prohibió este abordaje psicológico, ¿no? Aclara que no se requiere un trámite, como les decía, como judicial o administrativo de rectificación, por eso pueden presentarse automáticamente en el registro de las personas, y en el caso de menores, la solicitud tiene que ser efectuada a través de sus representantes legales, ¿no? Otra de las leyes que está en este momento en tapete, ¿no? Y se escucha mucho en el ámbito que sobre también hay que seguir trabajando, ¿no? Es la ley de salud mental, ¿no? El acceso a la salud y el reconocimiento de la identidad de género son derechos humanos y como decíamos hace un momento, su cumplimiento no debe depender de categorías diagnósticas, ¿no? Nuestra ley de salud mental promueve la despatologización de la orientación e identidad sexual, puesto que prohíbe realizar diagnósticos médicos sobre esta base, ¿no? La ley de reconocimiento y protección al refugiado, que la mencionamos, ¿no? Que resulta sumamente importante cuando hablamos de sexmigración, ¿no? Y del traslado que efectúa las mujeres, sobre todo las mujeres trans que salen de su comunidad. La ley de migraciones también, ¿no? En función también de la necesidad del respeto al migrante, ¿no? Y todos sus derechos reconocidos. La ley de matrimonio igualitario, ¿no? Que la ha mencionado María Pía en otra clase, ¿no? Que se basa en el reconocimiento del principio de universalidad de los derechos humanos, del derecho, obviamente, a la igualdad de la ley, de la provisión de discriminar por cualquier causa, ¿no? Introducen en nuestro país esta ley el matrimonio homosexual, al hacer sexualmente neutras todas las disposiciones referentes a los contrayentes. La Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Que es un programa que todavía tenemos una deuda, ¿no? Para establecer pisos mínimos en relación a la formación en las escuelas de nuestro país, ¿no? El cuerpo de la norma inclusive no hace alusión expresa a la orientación sexual ni a la identidad de género, ¿no? Impresionante, ¿no? Por eso digo que todavía resta un largo camino por recorrer. La ley de femicidios y crímenes de odio, ¿no? Que introduce, como mencionamos al principio, al mencionar el proyecto de ley que está en este caso, ¿no? Pero está vigente, los incisos del artículo 80 del Código Penal, y entre estas el inciso 4 incorpora como agravante los homicidios y el odio a la orientación sexual de las personas y la identidad de género y o su expresión, ¿no? La ley de reproducción humana asistida, ¿no? Que también es importante dentro de la comunidad, que establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social prepaga o se atiende en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita a las técnicas de fertilización. La reforma del Código Civil y Comercial, también María Pía la mencionó, ¿no? Que resulta importante en las familias lésbicas o gays por razones biológicas, es generalizado el uso de técnicas de reproducción asistida, ¿no? La afiliación como un instituto de derecho de familia,
que debe ser estar siempre dirigida a proteger los derechos de las niñeces para dar cuenta de quiénes son y cómo se origina su pertenencia a una familia determinada, ¿no? La ley de medios audiovisuales, ¿no?, que promueve la protección y la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural igualitario, ¿no?, evitando estereotipos. La ley Micaela, que bueno, ustedes la ven, y la capacitación obligatoria dentro de todos los poderes en el ámbito de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, de forma permanente, ya sea, digamos, de distintas maneras, ¿no? Se dan en el ámbito nacional, provincial y municipal, y también la sanción de la ley Micaela en el deporte, que exige, digamos, por todos los casos emblemáticos, creo que el más conocido es lo que ocurrió en Villa Gesell con el homicidio de Fernando en Manada, ¿no? La sanción de la ley Micaela en el deporte, que obliga, digamos, a formarse a todos los cuadros directivos y personas que tengan a cargo deportistas dentro de las entidades, ¿no? Un poco en función de esto, sobre todo en aquellos ámbitos donde, en aquellos ámbitos que fueron reservados a deportes que se suponían que era solo de varones, ¿no? Bueno, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, la Defensoría LGTBI, que constituye un espacio dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma, forma parte también de un programa cogestionado con la Federación, y en la actualidad, y también con la Defensoría del Pueblo Nacional, pero también digamos, se extendió en la provincia de Buenos Aires a través de un convenio con la Defensoría del Pueblo Provincial, y hay 60 delegaciones que abordan esta temática, ¿no? Y que colaboran de distintas maneras con el asesoramiento a la comunidad, ¿no? La Defensoría del Público, ¿no? Un poco teniendo en consideración las cuestiones que guardan relación con los servicios audiovisuales. Bueno, no me quiero extender más, no sé, Lucía, si querés decir algo respecto o si hay alguna pregunta respecto de la actividad, si la dejamos en el foro o no. Espero traté de ser lo más rápida e introducir la mayor cantidad de temas posibles. Lo que faltan van a estar dentro del paper, ¿no? Bueno, ahí en el foro les voy a volcar la propuesta de la actividad de esta semana. Como ya aclararon, bueno, la participación no es obligatoria, pero bueno, vamos leyendo los aportes y sirve para internalizar un poco todo lo que se ve en el módulo y lo que dio la doctora Alejandra López en la clase. Bueno, María. Muchísimas gracias a quienes se conectaron por haber participado. No veo acá en el chat que haya ninguna pregunta. Así como dijo Lucía, los invitamos a que vayan para el foro y que vuelquen allí sus reflexiones, y cualquier consulta o duda que le quede la pueden formular también ahí, que le vamos a estar contestando, porque de hecho lo estamos leyendo siempre. Así que bueno, buena semana. Ale, no sé si querés cerrar con algo. No, no sé si no preguntan porque quedó todo muy claro, me quedo nada. Preguntas no hay, así que bueno, Bueno. Si quieren las pueden formular igualmente dentro del foro. Así que bueno, que tengan muy buena semana y nos estamos encontrando en el foro ante cualquier cuestión que quieran expresarnos. Bueno, hasta luego. Gracias. A todas y todos. Hasta luego. Chao, gracias, un gusto. Gracias, Que tengan buena semana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Adiós.